Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y tenemos aquí a nuestro informático de cabecera, tenemos economista de cabecera, bueno, tenemos también un experto en violencia de género, tenemos un abogado, vamos teniendo de todo y al final va a suceder que yo me voy a poner ahí al otro lado de la cámara y al otro lado de los controles y les voy a dejar que ellos hagan el programa y así es cosa de ellos. Bueno, y vamos a saludar a nuestro amigo Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio, un placer, como siempre. Bueno, pues Gabriel Araujo, que bueno, es más que de la casa, pues es un hombre súper implicado en todo este tipo de cosas relacionadas con la informática. Y vamos, no es que esté implicado, es que se ha convertido en un referente y nosotros hemos tenido la suerte de que ese referente esté aquí con nosotros solucionándonos un poco la cuestión porque... como decía aquel, falsos informáticos hay muchos, pero gente que de verdad entienda de la informática y de todo lo que conlleva la informática, porque no solo es el manejo del software o del hardware, sino que es muchas cosas más, y ese es el caso del hombre que me acompaña hoy, que es ese hombre que sabe solucionar problemas y que además luego sabe decirle a la justicia cómo va la cosa. Muy importante, ¿no, Gabriel? Sí, bueno, esta es nuestra tarea, digamos, sobre todo, la tarea como perito en informática forense, la tarea mía es hacer informes para que los abogados, fiscales y los jueces entiendan qué es lo que ha pasado con determinada intrusión en algún dispositivo, cuando un menor de repente se ve implicado en una trama tanto de venta de material pedófilo como también los casos de grooming, que son esos contactos delictivos de adultos hacia menores que se esconden detrás de perfiles falsos. También tenemos que acreditar comunicaciones en WhatsApp, en redes sociales, las publicaciones que se hacen en la web también, que muchas veces se suplanta la identidad y se está buscando con eso un descrédito y una reputación negativa de la persona suplantada. También trabajamos con empresas para acreditar cuando un software funciona o no funciona, en fin. No para de ampliarse la cantidad de servicios. También tenemos que tasar cuando hay un delito, por ejemplo, de falsificación de dispositivos. También tenemos que tasar el daño que ha tenido la empresa en el hecho de haberse falsificado todas esas marcas. Así que bueno, la verdad que trabajo ahí muchísimo. Bueno, y no solo ese trabajo, sino que bueno, te estás convirtiendo en un referente en el sentido de enseñar a la gente, de que el público en general comprenda muchas actividades y muchas actitudes referente a la informática, pero también los profesionales relacionados con lo que tú haces están interesados. Y concretamente, pues yo sé que recientemente has estado, ¿en dónde? Bueno, hemos estado esta mañana en conexión en directo en Balaguer, en Lérida, que ha sido el primer encuentro de educación sexual y pantallas, intentando de esa manera orientar a los padres y a los educadores con respecto a cuáles son los peligros que sufren los menores en las redes sociales y también junto a otros muchísimos profesionales, psicólogos, terapeutas, realmente fue un encuentro muy bueno porque ha orientado en el uso y en el uso de la tecnología, el uso responsable de la tecnología. Yo he aportado ahí los casos que tenemos de menores víctimas de las redes sociales. Y bueno, ya que lo mencionas, además te voy a aprovechar que traigo aquí el PIN. Este PIN lo conocerás muy bien, ¿verdad? Sí. El escudo de la Guardia Civil. Sí, señor. Bueno, pues tengo el orgullo además de la Asociación de Amigos de la Guardia Civil. Me va a dar un premio precisamente por este tema de defender a los menores, ¿no? En Internet. Y esto es un colectivo vulnerable que realmente merece toda nuestra atención. Ha subido un 400% los casos de grooming, es decir, los casos de actitudes delictivas de los adultos hacia los menores. Y además tenemos un problema que 6 menores son víctimas cada día, 6 menores españoles, únicamente en España, son víctimas de un ciberdelito cada día, 6 menores. Entonces es algo en el que nosotros no paramos de poner el foco en este aspecto. Sorprendentemente la administración está a por uvas en este tema, no dan ningún tipo de formación ni a padres, ni a educadores, nadie sabe nada.
tenemos a la ministra de Igualdad que dice que los menores pueden acostarse con quienes quieran, cuando esto realmente no es así. Tenemos, por ejemplo, el gobierno de Asturias, el Principado de Asturias, diciendo que está muy bien, alentando a la pornografía infantil, diciendo a los menores que compartan sus fotos íntimas. En fin, están, digamos, haciendo todo lo contrario a lo que sería deseable en esta materia. Así que, bueno, no podemos bajar la guardia. No, no debemos de bajar la guardia. Además, lo que me dices es muy preocupante. Lo cierto es que por otros caminos, tú sabes que nosotros estamos muy metidos en el tema activismo en general. Y bueno, a mí lo que me comentan de asociaciones, tanto de padres como también asociaciones de profesionales en el derecho, en la enseñanza, en la psicología, etcétera, es que hay un crecimiento exponencial de lo que significa el acoso sexual a menores y bueno, está casi hasta bien visto. Hay una situación en la cual parece ser es muy normal que en la enseñanza hoy en día, bueno, pues haya enseñanza sexual hasta niños de 3 años, que bueno, que sea un niño de 3 años de sexualidad, ¿no? Y eso pues facilita el que los desaprensivos pues estén ahí. Y además es que, digamos, se está facilitando la pederastia y la pedofilia por parte de la administración. No es que expresamente la estén facilitando, pero sí están quitando las barreras, y una de las barreras es lo que tú comentabas de Irene Montero, ¿no? Totalmente de acuerdo. No solamente está ocurriendo eso, como tú muy bien apuntas, sino que además aumenta los casos de abusos entre menores, ¿no? Sí. Ataques en manada y todo esto, eso está aumentando muchísimo, en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque claro, si se le inculca a menores de tan corta edad, pues estos temas afectivo sexual, que los menores a esa edad están para otras cosas, como tú dices, con 3, 4 años, ¿qué le vas a estar hablando de eso? Ni siquiera ni con 5 ni con 6. Además son cosas que realmente tienen que hablar los padres, porque los padres son los únicos que realmente saben el grado de madurez de cada uno de sus hijos, y a lo mejor, aunque tengan 8 años, pues un niño o una niña, o incluso entre 2 niños, 2 niñas, el grado de madurez es muy, muy diferente, y entonces es diferente el modo en el que hay que hablar de estas cuestiones afectivos sexuales. Por tanto, completamente desacertada la política educativa con el tema de los menores. Cada gobierno que entra hace una nueva ley de educación peor que la anterior, va empeorando. Recordemos que los niños españoles están en el último lugar en cuanto a lo que tiene que ver con competencias, ¿verdad? Hay una tremenda incluso desigualdad territorial. Un niño, por ejemplo, de quinto en Andalucía sabe lo que uno de tercero de Castilla y León. Esto lo ha dicho el informe PISA precisamente. Es decir, se está haciendo realmente todo mal, José Antonio. Entonces, en materia de menores se está haciendo rematadamente mal. Como tú dices, muy probablemente se esté haciendo a propósito mal, ¿no? Y esto ahí realmente los padres tenemos que coger el toro por los cuernos en este aspecto, dar el paso adelante, exigir a las autoridades, plantarnos ante los centros educativos también, hablar con la dirección, hablar con los profesores, decir que esto no puede seguir así, no le pueden estar metiendo estas cosas a los niños. Recordemos que el artículo 27.3 de la Constitución Española reserva a los padres la potestad única para educar a sus hijos bajo sus propias convicciones morales, religiosas y filosóficas. Esto es inalienable. Realmente se ha lanzado el bulo, incluso por parte de muchos centros educativos, que únicamente los padres pueden ejercer este llamado PIN parental únicamente en las clases extraescolares. No es cierto. También el contenido curricular, también los padres pueden perfectamente exigir que esos contenidos no se leen a sus hijos, aunque esté en la ley de educación. Esto hay jurisprudencia muy importante, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avalando a los padres con este deseo, sobre todo porque hay una cuestión básica que es salvaguardar la paz familiar. Es decir, si a un niño se le inculcan otro tipo de ideas que no tienen nada que ver con las convicciones familiares, lo que se siembra ahí es la discordia y el enfrentamiento, que es lo que quieren hacer realmente desde estas políticas educativas nefastas, que, como digo, cada ley de educación es peor que la anterior. Por lo tanto, aquí hay que realmente poner un punto y final, ¿no? Bueno, yo espero que con los cambios de gobierno en comunidades autónomas que va a haber prontamente, hombre, el resultado no se verá al día siguiente, pero yo espero que los integrantes de un partido teóricamente conservador y católico frenen en esto que tú estás diciendo. Y respecto a
a unas posibles elecciones generales el día 23, porque yo hasta que no las vea no me las creo, porque con el señor Pedro Sánchez puedes esperar cualquier cosa, porque si dice que va a hacer blanco, probablemente sea negro, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero bueno, supongamos que realmente el día 23 hay unas elecciones y esas elecciones salen adelante, y entiendo que lo tiene complicado a pesar de todas las cosas que pueden pasar, y ahí es donde quería yo entrar contigo. Hay un tema que se llama Indra, que preocupa mucho a la gente, porque recientemente acabo de leer ahora mismo un WhatsApp que mandaba una persona hablando de que, bueno, a los colegios electorales ha llegado una persona con una tablet que dice que es de Indra, que no se identifica de ninguna manera, simplemente dice que es de Indra y recoge los datos. Y parece ser que esos datos son los que luego se utilizan para confeccionar el resultado. Hombre, hay una cosa que está muy clara: la legislación española obliga a que se guarden en las papeletas, bueno, no en las papeletas, sino las actas que están firmadas no solo por los miembros de la mesa, sino además por los interventores de los diversos partidos, y que luego se comprueben en las juntas electorales. Pues depende de la región, depende de varias cosas, pero suele ser entre 2 y 5 días máximo. Y lo que pasa es que esas comprobaciones, hasta las elecciones anteriores, estas no sé qué va a suceder, porque no tenemos todavía datos, pero hasta las últimas anteriores del año pasado, de no sé qué región, no recuerdo ahora, no se hacía. Es decir, hay una gente que, dirigida por una buena amiga nuestra, que se está moviendo constantemente para que se haga esa revisión, pero no se hace. Digo yo que los partidos ahora se pondrán en serio. Entiendo una cosa, y es que lo de Indra, ¿eso cómo va? ¿Cómo funciona eso de la tablet, que meten los datos y luego en la televisión, depende de cómo les interese a ellos, lo van soltando más o menos deprisa, ¿no? Bueno, hay que hacer alguna precisión. Realmente no hay nadie de Indra recogiendo esos datos en las mesas electorales. No me digas. No, es un representante de la administración, ¿vale? Que va con la tablet, pero ellos se identifican como... Efectivamente, la tablet, incluso el dispositivo móvil, todo eso sí está suministrado por Indra, pero quien recoge esos datos no, es un funcionario de administración, lamentablemente va sin identificar, directamente va sin identificar, con lo cual es realmente preocupante esto, porque se puede colar cualquiera. De hecho, en el caso del País Vasco, en donde se ha advertido una subida inusual de Bildu, pues ahí ni siquiera es de la administración, son representantes de una empresa privada, Inetum en este caso, que se presenta allí y son los que recogen estos datos. ¿Qué es lo que hacen? Pues cogen el acta, copia del acta o la propia acta, se van a un rincón de una mesa aparte sin que nadie los vea, ¿verdad? Porque digo que nadie los vea porque ellos no permiten a nadie que vea qué es lo que están haciendo. De hecho, yo me he acercado muchas veces y nunca me han dejado. Siempre llamaron a la policía y la policía te quita, y esa persona allí sin identificar ni nada, que yo digo, pero no puedes tener aquí una cosa que diga representante de administración sin ningún tipo de identificación, ¿no? Pues eso introduce esos datos, nadie vigila si los introduce bien, no está el presidente o presidenta de mesa tampoco para vigilar que esos datos se introduzcan de manera correcta, con lo cual esa persona puede introducir lo que se le dé la gana. Esos son los datos provisionales que después se suben al Ministerio del Interior, y luego en esos 3 días que efectivamente dice la ley, en este caso en Madrid fue el miércoles pasado a las 16 horas en la calle Trafalgar 29, que es el Instituto Nacional de Estadística, que es allí donde tienen que hacerse el conteo, la suma de todas esas actas, no se realiza. Es decir, se toman los resultados provisionales. ¿Por qué? Porque alguien no tiene tiempo o no tiene la paciencia de sumar, o a lo mejor, como vemos la cosa, a lo mejor los funcionarios ni siquiera saben sumar, porque ahora mismo como está la cosa, como está, ¿no? Entonces, este es el incumplimiento grave que se hace con respecto a la ley orgánica del régimen electoral, y de tal forma que la propia Junta Electoral ya, elección tras elección, saca instrucciones, viene ya emitiendo ya, en los últimos 7 años, ha emitido ya 6 instrucciones específicamente
advirtiendo que los resultados son provisionales y que no son fiables ni están fiscalizados. Esto lo ha dicho ya la propia Junta Electoral Central con ese tema de los datos provisionales. Es decir, que si la propia Junta Electoral dice eso y luego son esos los datos que se toman como definitivos sin sumar el resultado de las actas, ahí hay un déficit importante a nivel de credibilidad y de fiabilidad. Ahí lo que hay es una falta de interés por parte de esas autoridades judiciales, porque la Junta Y de los Electoral partidos. y de los partidos, pero bueno, vamos a ver, vamos a suponer que a los partidos les da igual, pero hay unos jueces, hay unos representantes de la Administración de Justicia de este país que son los que manejan esas juntas electorales. Claro. No toman medidas, no se ponen ahí los jueces realmente se están exponiendo de una manera porque están incumpliendo la ley, lo que pone el artículo 89.2, creo que es de la ley orgánica. Están incumpliendo ese deber que pone la ley negro sobre blanco. Así, está clarísimo aquí. No hay que hacer ningún tipo de interpretación subjetiva sobre lo que pone la ley, porque taxativamente lo dice que hay que sumar así al tercer día. Por lo tanto, esto no se ha cumplido, un año más no se ha cumplido. Aquí nadie alerta sobre esta cuestión, es decir, realmente el resultado es completamente ilegal por esto, porque se ha hecho transgrediendo la ley y adoptando como definitivos unos datos que son provisionales y que no son fiables. Lo dice la propia Junta Electoral Central, ¿no? Que no son fiables. No sé, yo la verdad me deja sorprendido. Yo entendía que aquí estaban las cosas pasando de otra manera, pero en definitiva yo veo que no. O sea, que al final nuestra amiga Pilar Baselga, que es la gran defensora de hay que comprobar las actas, es una mujer que se ha enfrentado con muchos jueces, que se ha enfrentado con muchos problemas, precisamente por exigir esa comprobación, que es una comprobación que marca la ley, o sea, que no está diciendo nada raro, sino que está diciendo, oiga, cúmplase la ley. Y bueno, pues le ha costado más de un disgusto, por lo que yo sé, a Pilar. Es que, a ver, realmente yo ya no es por hablar, yo no hablo nunca de este tema ni de pucherazo, ni de trampa, ni nada por el estilo, sino sencillamente yo como profesional en la informática forense, y además soy auditor de sistemas, los auditores de sistemas siempre debemos acreditar la trazabilidad y la verificabilidad de todos los procesos, ¿no? Sí. Ahora mismo, con estos datos que tenemos, realmente el proceso electoral en España no es verificable, no es trazable y no es legítimo, es decir, se hace en contra de la ley, ¿no? Este es el problema, que eso que podemos ahora asegurar con total rotundidad, realmente no puede ser desmentido por ninguna autoridad, y eso es realmente lo preocupante, ¿no? Que a la imagen de España en este aspecto queda bastante tocada, teniendo en cuenta todas las irregularidades que ha habido con el voto por correo, sí, todas las cuestiones que ha pasado en Melilla, y además que cuando se ha descubierto esa irregularidad de los votos por correo, en Melilla inmediatamente ha caído sorprendentemente el partido que se veía beneficiado, ¿no? Entonces, eso es un indicativo bastante claro, José Antonio, que hay cosas raras que están ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Y que si realmente introducimos esos elementos de control, podemos corregir esas cosas raras, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me temo que esto seguirá ocurriendo si alguien no se lo toma muy en serio, porque realmente estamos ahora mismo a 40, 50 días vista de unas nuevas elecciones el 23 de julio, que creemos que se van a celebrar el 23 de julio, y yo no estoy viendo que nadie tome decisiones serias como pueda ser temas como, por ejemplo, el carnet de identidad. O sea, tú vas a pedir tu voto por correo con tu carnet de identidad, pero luego cuando vas a entregarlo ya no te exigen que te identifiques. Con lo cual, es lo que ha pasado en Melilla, es precisamente eso, se paga a la gente porque recoja el voto por correo, pero luego los entregan pues en una serie de mafiosos, ¿no? Y nos encontramos ahí con un serio y auténtico problema. Yo, ¿qué quieres que te diga? En el tema de las tablets, de la confección electrónica de esas actas, digámoslo así, provisionales, que se hace a través de informática, yo creo que hay un pequeño problema que debiera, un pequeño o un gran problema, porque un 23 de julio nos vamos a encontrar que muchos españoles están de vacaciones,
que la gente va a votar masivamente por correo, aunque no lo tengo yo muy seguro porque la gente tiene miedo a lo del correo. Eso va a provocar una abstención. No sabemos a quién beneficia la abstención, pero lo que sí está claro es que la convocatoria de elecciones en el mes de julio a lo mejor va a ser no solo preocupante, sino algo más, ¿no? Bueno, a ver, yo realmente no creo que obedezca esto a una estrategia, y yo estoy ya hablando profesionalmente, sino hablando como ciudadano. Ya no voy a meter en el tema informático, sino ya como ciudadano. Realmente no tenía más remedio, en el sentido de que no, con un gobierno completamente legitimado, con 3 ministerios y una vicepresidenta de un partido que ya no existe prácticamente, estaba muy delegitimado para seguir adelante. Y recordemos que en junio efectivamente comienza la presidencia de España de la Unión Europea, y por tanto eso le dejaba muy tocado en apariencia ante las autoridades europeas. Así que no tuvo más remedio que convocar estas elecciones. Antes no se podía porque ya no da el tiempo, y no creo que después del verano hubiera aguantado tanto, porque realmente las críticas iban a arreciar muchísimo, el desgaste político va a ser incluso peor, y además que bueno, que necesitaba anunciarlo el lunes un poco para opacar un poquito, ¿no? Efectivamente. Sí, para frenar lo que se le venía encima. Claro, y sobre todo el éxito, la sensación de éxito, ¿no? De la oposición. Entonces, bueno, le ha valido todo eso. Pero bueno, yo no creo que esto obedezca a una estrategia, sino sencillamente no tenía más. Ha sido un problema de oportunidad. Oye, una última pregunta y te dejamos ya tranquilo, que estamos ya cerca de la media hora esa que nos imponemos. El voto electrónico. Hay países que están por el voto electrónico, hay dentro de países que están, por ejemplo Estados Unidos también con el voto electrónico, pero sin embargo hay países que están perfectamente desarrollados, como es Israel, donde la controversia con lo del voto electrónico ha subido algo más que palabras. Claro. Porque hay gente que dice, oiga, el voto electrónico se puede controlar, se puede hacer bien, o vamos a tener que estar persiguiendo a gente que lo va a desvirtuar. Bueno, yo particularmente soy defensor del voto electrónico porque es realmente la solución para quitar cualquier tipo de sospecha, pero hay que hacerlo bien, no como se ha hecho ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en la India, por ejemplo, o en Nueva Gales del Sur, o en Alemania, que se ha hecho rematadamente mal. Es decir, ahora mismo, como lo que acabamos de relatar, José Antonio, en España también tenemos el voto electrónico, porque realmente son votos en papeleta que le tenemos ahí en el acta, y esa acta se transforma a datos electrónicos provisionales, y esos son los que se dan por definitivo. Por lo tanto, ahí hay una transformación de voto físico a voto electrónico completamente fuera de la legalidad, y que ni siquiera nadie fiscaliza. O sea, que en ese aspecto incluso estamos peor que en otros países donde ya el voto electrónico está instaurado. Hay que hacer la distinción del tema del voto electrónico con el voto de urna electrónica, como es el caso de Brasil, que hubo serias irregularidades. Realmente yo tuve la oportunidad de participar de esas auditorías, y tengo que declarar que realmente el gobierno de Lula da Silva es completamente ilegítimo, porque realmente ahí se hizo trampa de una manera descarada. Es decir, incluso con las auditorías que daban fallos clamorosos en las urnas, hubo un desvío, digamos, en favor de Lula da Silva en muchas de las urnas que eran incomprensibles, urnas que daban 0 votos a Bolsonaro cuando la gente había ido a votar. Digo, pero ¿cómo 0 votos en esta mesa electoral si yo he ido a votar ahí? Por eso la gente después salió en masa a la calle, porque realmente hubo una serie de irregularidades gravísimas en este tipo de democracias que, claro, son muchísimos electores. Por eso entiendo que en estos sitios sí que se tenga que implantar el voto electrónico, porque date cuenta, por ejemplo, Brasil eran 150 millones de electores, decía, con una superficie que es 4 veces lo que es Europa. Es una barbaridad. Entonces, fiscalizar todo eso a nivel físico de papeleta es más irregular todavía, ¿no? El tema de hacerlo con papeleta, claro. Entonces, la India también, y Estados Unidos también, son muchísimos electores, y entonces, en ese caso, no hay más remedio que implantar el voto electrónico. ¿Por qué digo yo que defiendo el voto electrónico? Porque se puede hacer perfectamente garantista, como cuando nosotros elevamos un escrito a la administración, tenemos otro código de verificación con nuestro DNI, ahí no hay manera de que se suplante nuestro DNI, ponemos nuestro voto, está allí, lo verificamos que está allí, se cuenta. Hay una cuestión de control que se llama la identificación criptográfica hash,
de todo archivo electrónico con el cual nosotros podemos quedarnos con un comprobante y ese comprobante verificarlo en todo momento, es decir, que no hay forma de que nadie pueda alterar ese voto, que sí se puede hacer con el voto por correo y se puede hacer de mil maneras. O sea, uno cuando mete el sobre allí, pues ya no se sabe qué es lo que pasa. Sin embargo, de esta manera, con el voto electrónico, y yo tengo ese código de verificación, sí que puedo comprobar que mi voto está allí en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho todavía por avanzar en este aspecto. Vamos a solucionar primero en España lo que está pasando y, bueno, podremos dar ese paso más adelante en el sentido de poder votar desde casa, que para mí es un sueño, ¿no? Votar con mi DNI, poner la maquinita, tener mi código de verificación, que me den mi comprobante. La firma electrónica, igual. Efectivamente. Y luego otra cosa, que al estar ya en ese, digamos, en esa nube, cualquiera puede acceder después al escrutinio y verificarlo. Nos ahorramos esto de estar contando las papeletas, ¿no? Lógicamente hace falta cambiar la ley electoral, que los partidos realmente se impliquen en este tema y lamentablemente, como en esta cuestión, los partidos políticos están completamente desinteresados. No sé si porque el próximo que suba también se beneficia de estas irregularidades, no se sabe por qué unos u otros no ponen el foco en este tema que es absolutamente importante. Bueno, pues siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo, siempre nos pasa lo mismo. Darte las gracias y bueno, pues vamos a hacer un pequeño parón de una semana en el que vamos a dedicarla casi exclusivamente a lo que es la Feria del Libro y sus resultados. Y bueno, la Feria del Libro también tiene que ver con la electrónica hoy en día, ¿no? Ya hablaremos de eso más adelante y ya te invitaremos nuevamente a nuestro programa cuando recuperemos la normalidad. Y ahora, entre las elecciones y la Feria del Libro, vamos a tener ahí un pequeño mare magnum. Pero en cuanto pase la mitad del mes, estaremos nuevamente en contacto con nuestro informático de cabecera. Encantado, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriel. Adiós, amigos.